Aparentemente hablar de región es hablar de algo que todos conocemos, que todos hemos utilizado y que nos parece que estamos ante unos términos universales. La realidad es otra. Como se menciona en la introducción del libro que acabamos de hacer, ni siquiera los cortes de carne de una vaca son conocidos de la misma manera en todas partes. Entonces, cuando nosotros decimos una región como el Bajío, ¿de qué estamos hablando? Y luego esto tiene otro problema. Tenemos una serie de delimitaciones que son más bien geopolíticas, que no corresponden a una zonificación cultural. Si nosotros pensamos en San Luis Potosí, parece que es un estado, correspondería a una región y a una unidad. La realidad es que al interior de San Luis Potosí tenemos 3 regiones. Y si nosotros pensamos en Veracruz, no es lo mismo hablar del puerto, de la zona jarocha, que de la Huasteca, o que si nos vamos hacia el Istmo. Entonces, decimos frontera norte, ¿va a tener el mismo contexto cultural de Sinaloa a Tamaulipas? ¿O nada más es Sonora o Baja California? Entonces, cuando estamos enfrentando un problema de cultura tradicional, la zonificación del país en regiones es algo que tenemos que estudiar, es algo que tenemos que conceptualizar por encima de los límites espaciales y hablar más bien de significado, de contenido, de identidad cultural. En México, tal vez por una costumbre de buscar una unidad, no hemos estudiado en realidad la regionalización. O sea, si se publica leyendas de Guanajuato, muy bien, pero Guanajuato está en un contexto más amplio, que es Bajío. Pero como la edición la ha pagado el gobierno de Guanajuato, importa delimitarla. Luego hay una serie de regiones que ocupan 2 entidades que pueden tener una relación más o menos marcada. La Costa Chica va desde Michoacán hasta Oaxaca. Puede ocupar todo Guerrero, pero desde luego no ocupa todo Michoacán y todo Oaxaca. Entonces, si queremos entender la cultura tradicional, esto es, la cultura no aprendida, esta cultura que se refleja en una literatura que todos manejamos, que todos conocemos, pero que no hemos aprendido directamente, ¿dónde nos vamos a identificar? No nos vamos a identificar con un estado, que es una definición que obedece a estándares de regionalización, pero política. O sea, ¿hasta qué punto nosotros hablamos de la Huasteca? ¿Sí? Y cuando pensamos en la Huasteca, ¿en qué pensamos? ¿En San Luis Potosí? ¿En Veracruz? ¿En Tamaulipas? ¿Hasta dónde? Y no nos olvidemos que estos conceptos han tenido variantes incluso muy curiosas. ¿Quién no conoce la carne tampiqueña? Misma que nunca se comió en Tampico, que se llama carne tampiqueña porque se empezó a preparar en el restaurante Tampico, en la Ciudad de México, a partir del almuerzo huasteco. O sea, entonces tenemos ya 2 conceptos que están entrando ahí en un comentario. Cuando hablamos de la Sierra de Puebla, ¿con qué se identifica la Sierra de Puebla? ¿Con Morelos? ¿O pertenece más a la zona fronteriza hacia el otro lado? Frontera norte. Es claro que existe una frontera, pero es claro que esa frontera se puede fraccionar. Entonces, creo que para entender la cultura tradicional, que es aquella que nos da unas señas de identidad, tenemos que entender cómo se divide el país culturalmente y no por estados. Y esto es un estudio que en México no se ha hecho. Digamos, estamos hablando, en última instancia, de una geografía folclórica. Bueno, cuando hablamos de la literatura tradicional, estamos hablando de una literatura que vive en variantes. Esto es, todos manejamos esta cultura. Todos podemos decir, Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata, literatura tradicional. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¿Quién es ese? ¿Quijotillo o Jicotillo? Variación. ¿Y por qué hay variación? Porque el transmisor se siente que es dueño de este texto, no le es ajeno.
Entonces, cuando hablamos, como se ve en el libro que acabamos de publicar, corrido, romance, cuento y leyenda, van a tener variantes que corresponden al contexto en el cual viven estos textos. Y estas variantes son lo que define a este tipo de literatura. O sea, no el ser textos clausurados. Cada uno de nosotros va a poder comunicar estos textos por la tradición oral de una manera particular, que va a corresponder a nuestra región, esto es, a nuestras señas de identidad. Entonces estamos hablando de textos no clausurados, textos abiertos, textos con variación. Y lo que se trata es de entender cómo se da esta variación desde una perspectiva de regiones.